Hay 3 ejercicios ya resueltos previamente en video, que en este caso son el ejercicio 3, el ejercicio 5 y el ejercicio 10, si mal no me recuerdo. 10. Esos 3 ya están hechos, ¿sí? Así que, bueno, pero vamos a arrancar con, por ejemplo, con el problema número 1, que es un problema de circuito RL. Ahí dice clarito en el enunciado que hay una resistencia con una bobina y una batería, ¿sí? Entonces tengo una resistencia, está con una bobina, que está con una batería, y que no tiene resistencia interna, o sea que la única resistencia que me va a interesar es la que tengo ahí, y un interruptor cerrado. Quiere decir que estoy haciendo funcionar el circuito un buen tiempo. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que el circuito de la resistencia y la bobina con una fuente funcionando un buen tiempo va a lograr que la bobina o inductor, es lo mismo, almacene una cantidad de energía. Porque después dice que ese interruptor se abre. Si el interruptor se abre, quiere decir que ya la fuente no está alimentando al circuito, sino que lo que alimenta el circuito va a ser el inductor, la bobina. Y por eso la corriente ha empezado a disminuir, porque ya no tengo una fuente continua que me esté otorgando energía al inductor, sino que la energía ya se empieza a desgastar, digamos, de lo que tiene guardado la bobinita. Entonces estamos ante un caso de que se está descargando de energía el inductor. Entonces cuando eso pasa, cuando tengo un circuito RL, donde solamente está la resistencia y el inductor, este circuito anda por la energía que tiene el inductor. Y la corriente en el circuito va cambiando desde su valor máximo, que es el que tiene al principio, y va bajando de una manera exponencial, que depende de un exponente de esta forma, donde aparece tau, que es lo que se llama la constante de tiempo del circuito, y se calcula como L sobre R. Esa constante de tiempo lo que me dice a mí es cuánto demora el circuito en o llegar a su corriente máxima o en perder su corriente totalmente. O sea, no cuánto tiempo, sino en realidad si eso lo hace rápido o lento. Dependiendo del valor de tau, la descarga o la carga de energía del inductor se hace más rápido o más lento. Entonces lo que a mí me están preguntando acá es la inductancia de la bobina, dándome como dato cuando se está descargando la bobina en un determinado momento qué corriente hay. Entonces, ¿dónde está la inductancia? La inductancia está escondida acá en el tau, porque también me piden eso, la constante del tiempo, el tau del circuito. Entonces hay un temita ahí, yo para encontrar eso veo que está en un exponente, entonces indudablemente tendré que resolver una ecuación exponencial. Entonces esto lo tengo que acomodar un poco más para que me sea más conocido, más potable. Sería algo así. Y las ecuaciones exponenciales, ¿cómo se resolvían? Se resolvían haciendo ¿qué? ¿Se acuerdan? Si yo necesito algo que está ahí en el exponente. Puede aplicar el logaritmo a ambos lados, profe, o Exactamente, la definición del logaritmo también. sí. Entonces acá lo que hacemos es aplicar el logaritmo neperiano porque tenemos el número de Euler, es un exponencial con el número de Euler, y me queda así. Entonces, por propiedades del logaritmo, el exponente se bajaba como un factor, ¿se acuerdan? O sea, me quedaba menos t sobre tau por el logaritmo del número de Euler. Y ese logaritmo, que es el logaritmo de la base del número neperiano, valía 1. O sea que al final, esto me está quedando así. Y entonces de acá, de esta ecuación, ya fácilmente puedo obtener el valor de la constante de tiempo y de ahí sacaré después la inductancia que me preguntan, ¿sí? Entonces voy a tener tau, si lo despejo de acá va a ser menos t sobre el logaritmo de la corriente sobre la corriente máxima. Y acá, me falta poner el chat, tenerlo acá en la pantalla.
Ahí lo que no estamos sabiendo es cuál sería la corriente máxima, pero la corriente máxima es la corriente máxima a la que llegó cuando se cargó el inductor, que es la corriente que va a empezar a entregar ni bien empiece a funcionar solo el inductor con la resistencia. Entonces, si nosotros nos recordamos de la ecuación esa que decía R igual a delta V sobre I, vemos que la corriente máxima va a ser delta V sobre R, que en este caso es una FEM. Entonces me va a quedar I sobre la FEM sobre R. Y eso sí, ahora sí son datos que yo los tengo en el ejercicio. Entonces, a ver, vamos a ver nuestra constante de tiempo, menos. Veamos en qué momento me piden, me dicen la corriente, me lo dicen a los 2 milisegundos. O sea, el tiempo que tengo que poner acá es que yo sé que a los 2 milisegundos, tengo una corriente de 0,210. Y la corriente máxima, que era la que llegó el capacitor cuando se cargó del todo, era de una fuente de 630 con una resistencia de 15. O sea que acá voy a tener 630 voltios dividido en 15 ohms. Y a ver qué constante de tiempo obtenemos acá. ¿Cuánto estaría dando? Acá está algo. ¿Menos le da negativo? ¿Cómo, si es constante de tiempo, estamos hablando de un tiempo? Y no da negativo. Ah, recién veo que era pos. Claro, hay un menos adelante. O sea, le da ese número, pero positivo. Eso es lo que me quiere decir. Bien. Veamos si eso es lo que decía el enunciado que daba, no me acuerdo. Sí, eso. Ojo con el menos porque tienen que pensar que están trabajando con un tiempo, no hay forma que el tiempo dé negativo. En este universo no da negativo. Estos son segundos, indudablemente lo puedo escribir como milisegundos si es 10 a la menos 3. Bueno, entonces ahora si ya tengo esto que es el tau, y tau es L sobre R, entonces ya puedo calcular el R como tau por R, o sea, los 289 por R a menos 3 por los 15, que es la resistencia. De ahí que L me estaría dando. ¿Cuánto estaría saliendo acá ahora? $4.34 por 10 a la menos 2. ¿Será que eso daba? No me recuerdo. Ah, no lo tengo como escrito.
¿Eso sale? ¿A alguien más le ha salido eso? 4,34 por 10 a la menos 2, dice. Uy, salió feo eso. ¿Sí? Bueno. Varios sí veo ahí. El apoyo del pueblo. Bien, entonces este es el proceso en circuito RL donde tengo el inductor con energía previa y empieza a alimentar la resistencia que por el efecto Joule hace que esa energía se vaya perdiendo, lo que hace que la corriente en el circuito vaya bajando con una forma exponencial. Ahora hay una segunda parte del problema. La segunda parte del problema donde dice, después de cuántas constantes de tiempo la corriente queda dentro del 5, 1 o 0, 100% de su valor máximo cuando se cierra inicialmente el interruptor. Entonces ahora me está haciendo una pregunta del proceso previo, donde yo estoy haciendo que empiece a tener su valor, su energía el inductor. Entonces el proceso donde la corriente va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Entonces veamos cómo es la ecuación. Vamos a poner en esta hoja. Vamos a hacer un salto acá. Entonces, ¿cómo se maneja la cuestión de la corriente cuando el inductor está juntando la energía? Entonces, la corriente también va a llegar, ahora va a llegar a un valor máximo y va a empezar desde cero. Entonces eso se ve reflejado en la ecuación con el exponencial de esta forma. En ese exponencial, cuando el tiempo inicial es cero, cuando empieza, me da el paréntesis se hace cero, porque da 1 menos 1. Entonces lo que está marcando esto es que la corriente va creciendo desde cero hasta que llegue a su valor máximo. ¿Sí? Entonces, queremos saber nosotros, dice el problema acá en el enunciado, después de cuántas constantes de tiempo, o sea, cuánto tiempo pasa hasta que la corriente queda dentro, por ejemplo, del 5% de su valor máximo, o sea, que ya está casi en el máximo. O sea que la corriente que tengo en ese momento es un 95% de la corriente máxima, ya le falta 5 para el peso, como se dice. Ahí de vuelta hacemos esto, y fíjense que nos quedaría 0,95 igual a 1 menos e a la menos t sobre tau. Si lo arreglo un poquito, fíjense que me queda así, matemáticamente. Aplico el logaritmo neperiano, ya sabemos qué pasa acá, acá queda t sobre tau, igual al logaritmo neperiano de 0,05. ¿Sí? Entonces el tiempo va a ser menos tau por logaritmo de 0,05. No sé cuánto sale el logaritmo de 0,05, a ver, díganme. Menos 3. Ajá. Entonces, si esto vale menos 3, con el menos se hace más, entonces me queda 3 veces tau, porque el problema decía cuántos tau, cuántas constantes de tiempo tenía que pasar para que ocurra eso. Entonces por eso lo dejo en función de las cantidades de constantes de tiempos tau. ¿Sí? Por eso dice 3 tau. Suponiendo que eso da el logaritmo, supongo que sí. Si me dicen que sí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Lo mismo pueden hacer para los otros que pide, porque después pide el 1%, o sea que va a tener 0,99 ya de la corriente final, y 0,100 va a tener 0,999 de la corriente final. O sea, el mismo procedimiento, pero para acá en vez de 0,95 va a tener 0,99 o 0,999.
¿Cómo se escribe el nombre de la constante de tiempo? Tau, así como suena, tau, T-A-U. Tau. Es una letra, vendría a ser la letra T griega, digamos. Bueno, entonces esto pasa en un circuito RL. Por un lado, cuando lo hago andar la primera vez, la corriente empieza desde 0 hasta su valor máximo. ¿Por qué? Porque el inductor tiene fe autoinducida que va en contra de la corriente del que me quiere hacer la fuente que le he colocado. Por eso la corriente empieza desde 0 y le va ganando, digamos, cuando ya no tengo tanto autoinducido. Y cuando el inductor almacenó energía, porque los inductores almacenan energía, lo puedo usar como una fuente, entonces ahí tengo la corriente que empieza a bajar desde el valor máximo hasta 0. Son los dos casos de lo que puede pasar al RL. Que es lo análogo a los circuitos RC. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros carga y descarga con circuito RC? Bueno, lo mismo, carga y descarga con circuito RL. Acá no almacena carga el inductor, sino que solo almacena energía. ¿Sí? Pero es lo mismo. Y si se acuerdan, son las mismas ecuaciones. Acá de corriente, en RCA eran de carga. Las ecuaciones de cómo cambiaba la carga a medida que pasaba el tiempo. También había tau y todo. O sea, muy análogo. Si se acuerdan del otro, se van a ubicar con esto rápidamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, acuérdense que el problema 3 está hecho. Hagamos uno más de RL. Hagamos este 2. Dice, en cierto instante, una bobina con una resistencia... Yo le he agregado ahí en el enunciado, para que se entienda bien, resistencia interna. El que ustedes tienen no debe decir interna, porque es como que le falta ahí para que se comprenda bien. Entonces dice esto, en cierto instante una bobina con una resistencia interna y una autoinductancia de tanto, porta una corriente de 0,300 amperes que va aumentando a razón de 0,500 amperes por segundo. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de la bobina en ese instante? Entonces acá lo que me está diciendo en este problema es que yo tengo un aparato que se va a llamar la bobina, que está constituida por una resistencia interna y una inductancia. Esto va a ser mi bobina. O sea, la bobina o inductores, ¿cómo se llama? Ideales. Está medio feito el dibujo. Los ideales no tienen resistencia interna, pero este sí tiene una resistencia interna. O sea que es más real de lo que parece. Y acá tenemos una fuente que es la que está haciendo andar esto. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? He hecho unas líneas de maíz. ¿Sí? ¿Está bien o no? O sea que acá el circuito RL está apareciendo por culpa de la misma resistencia interna que tiene la bobina. No tengo una resistencia exterior, que es la que se suele llamar la resistencia de carga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Digan sí o no. Para que sepa si se Sí, profe. Bueno, pues yo no sé si entienden o no, si no dicen nada. Bueno, entonces lo que me están preguntando es, ¿cuánto está entregando la fuente en ese momento? ¿Cuál es la diferencia de potencial de la fuente? Sí, la diferencia de potencial de esa fuente con la que estamos alimentando para que tenga esta corriente que varía de esta forma. ¿Sí? Entonces, esto es un circuito cerrado.
Al ser un circuito cerrado, tiene que cumplirse lo que decía Don Kirchhoff, que la suma de todos los potenciales tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tengo de potenciales? Tengo por un lado lo que me da la fuente, tengo por otro lado lo que se va a perder en la resistencia, porque siempre en la resistencia se pierde tensión, se va en forma de calor la energía. Y como esto es algo que está aumentando, la corriente que me está generando la fuente está aumentando, ¿qué va a pasar en el inductor puro? En el inductor puro se va a autoinducir una FEM que va a ir en contra de la que viene de afuera. Entonces, ahí me va a aparecer la FEM inducida restada. Esta es la inducida. ¿Por qué? Porque de afuera me viene una corriente que aumenta. Entonces, lo autoinducido me trata de hacer la contra. Entonces, me va a dar una FEM que va a estar funcionando al revés de la que está alimentando la bobina. Por eso aparece ahí restado la FEM autoinducida de la bobina. ¿Sí? ¿Se entiende por qué escribo así la ecuación de la malla? Sí, profe. Acá lo importante es entender el concepto de qué hace la bobina cuando yo le conecto una fuente. Por eso aparece así. Entonces, vamos a averiguar cuánto estaba dando la fuente. Entonces, lo que estaba dando la fuente, van a ver que queda escrito así. Entonces, vamos a tener, ¿cómo era la expresión de la FEM que se autoinducía? Era igual al coeficiente L por la variación de la corriente en el tiempo. Eso hemos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí, más vale que se acuerden. Entonces, para nuestro circuito, el L es 200 milihenries. Y la corriente dice que está aumentando 0,500 amperes por segundo. En un determinado momento tengo esto, 0,300 amperes, y la resistencia de 0,400. Lo que nos da una tensión que le está llegando a la bobina de no sé cuánto. A ver. .022 dice vaca. Eso salía 0,220. 3 cifras significativas, dice. Bueno, sí, está bien. En realidad hay que poner 0,220. O se enoja. Me enojo. Tienen que aprender nomás a poner bien. Sí, en realidad 0,200. Si es 0,22 justito, tenemos que poner 0,220. ¿Sí? Para que sea la cantidad de cifras efectivamente como estaba diciendo. Bueno, sí creo que lo que dice el práctico que sale. Eso sería en el caso, de la primer caso, donde la corriente va aumentando. ¿Qué pasa en el segundo punto donde dice que la corriente disminuye? ¿Qué cambio va a haber en mi ecuación acá si la corriente disminuye? ¿La FEM inducida es positiva, profe? ¿Se suma? En realidad, claro, la FEM, acá en esta ecuación esto va a aparecer sumado, lo que va no es redondear, redundar en que en la ecuación acá aparezca restado, o sea, porque esto en realidad es negativo, entonces acá me va a aparecer este término todo restado. Efectivamente, cuando la corriente disminuye, la FEM inducida genera una corriente inducida que la trata de aumentar, entonces va en el mismo sentido de la corriente que viene de afuera. ¿Sí? Si el caso fuera que estuviera disminuyendo,
la FEN autoinducida no se opone, sino que ayuda. Entonces, si ustedes ponen, es la misma ecuación, nada más que este término va a aparecer en negativo, y eso no sé cuánto le da, a ver, si quieren calcular, cuánto saldría cuando esto de acá, este es negativo. Hagan el calculito ese, a ver. Sí, eso es lo que sale, efectivamente. A ver, sí, lo ponemos, da justitos, entonces tenemos que poner 0,0200 voltios. Sí. Bien, obviamente es menor porque tenemos ahora la ayuda de la FEN autoinducida, ¿sí? Por eso da distinto. Bien, bien, muy bien. Bueno, entonces se entiende qué es lo que está pasando acá. El circuito RL es la propia bobina. Al tener una resistencia interna, tiene su propio circuito RL, ¿no? Y entonces también el concepto de qué pasa con la FEN autoinducida en el inductor, que si la de afuera, la corriente está aumentando, ahí entonces va en contra, que eso pasa cuando lo prendo. Y cuando está disminuyendo, trata de aumentarlo, y entonces acá en lugar de restar se suma. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Quieran preguntar ahora? Bueno, parece que no mucho. Bueno, el problema 3 ya está hecho en el video, así que tienen ustedes para verlo ahí. El problema 4, acá dice que son un circuito RL y un circuito RC con igual constante, o sea, el tau del RL es igual al tau del RC. O sea, L sobre R igual a R por C. De ahí puedo resolver para sacar la R, porque tengo el L y el C. Muy fácil de hacer ese problema. Lo pasemos de largo. El 5 está hecho, entonces vamos a pasar al 6, que es un circuito donde ya trabajamos ahora LC. Es decir, un circuito que tiene inductancia, un inductor y un capacitor. Bueno, denme 2 segunditos, por favor, y seguimos.
Bueno, ahí estamos. Melissa dice que tenés la cámara prendida. No sé qué le pasa a la cámara de Melissa. Dice que tiene la cámara prendida. Andaba por la casa. Bueno, no hay problema. No sé, yo no alcanzo, no veo porque estoy compartiendo la pantalla, así que no tengo idea. Bueno, vamos entonces con el problema 6 del LC. Entonces, ¿qué sucede con el circuito LC? No hay resistencia. Si no hay resistencia, no hay elemento que disipe energía en forma de calor. Por lo tanto, un circuito LC donde alguno de los dos elementos, o el inductor o el capacitor, trae una energía previa, lo que pasa es que la energía se empieza a pasar de un elemento al otro. Entonces es un circuito oscilante que se llama, porque la energía oscila entre un elemento y el otro. Y hacer un elemento oscilante quiere decir que cada cierto tiempo la energía pasa completamente de uno al otro. Tenemos una frecuencia de oscilación, es decir, cuántas veces por segundo pasa eso, que esa frecuencia de oscilación se calcula como 1 sobre 2pi raíz de LC. Eso me determina a mí cuántas veces por segundo la energía pasa del inductor al capacitor y viceversa. En el circuito LC, alguno de los dos, o el inductor, alguno de los dos, el inductor o el capacitor, tiene que llegar con energía al circuito porque si no, no va a funcionar la cuestión. ¿Sí? Particularmente en este problema C lo que habla es de una radio. Entonces las radios, las perillas de las antiguas radios son todas muy digitales, pero las perillitas de la radio de la abuela, del abuelo, lo que está conectado a un capacitor variable. Entonces, ¿qué sucede en la radio? Y ahora, por supuesto, en las digitales también tiene un capacitor variable, pero funciona de otra forma. Cuando yo movía la perilla de la radio, cambiaba la capacitancia. Entonces, al cambiar la capacitancia en esta ecuación, fíjese, cambiaba la frecuencia de ese circuito. La frecuencia de oscilación del circuito se aparejaba con la frecuencia de la radio que yo quería escuchar. Entonces, cuando yo el circuito cambiaba el capacitor y, por ejemplo, tenía 500 Hz, ¿sí? Moviendo el capacitor, la señal que me llegaba con 500 Hz se entraba en resonancia con ese circuito que estaba oscilando, y ahí yo escuchaba esa radio en particular. Entonces, cambiando la capacitancia, cambiaba la frecuencia de oscilación del circuito. Esa frecuencia se emparejaba con la frecuencia de alguna radio que yo quería escuchar, y ahí escucho. Eso es lo que es básicamente el sintonizador de la radio. Entonces, en este problema dice que lo mínimo de capacitancia es esto que está acá dado en el ejercicio. Y que cuando tengo eso, oscila el circuito con esta frecuencia, que corresponde, dice, a un extremo de la banda AM, o sea, que hay AM y FM. Entonces, la pregunta es, ¿qué inductancia tengo cuando tengo esta capacitancia y me da esta frecuencia? Entonces tengo que despejar nada más y nada menos que la inductancia de esta ecuación. Entonces, fíjense, si lo hacemos paso por paso, cosa que ustedes ya deberían saber hacer solos. Sí, vaya. Esto es L por C. Pero vamos a acomodar un poquito acá. Me queda así. Y entonces el L va a quedar 1 sobre, matemática pura nada más esto, 4 pi cuadrado f cuadrado c. En este caso tengo 4 pi cuadrado, la frecuencia 1600 por 10 a la 3 Hz. Eso queda al cuadrado. Y la capacitancia mínima 418 picofarad. 418 picofarad. Ahí me va a dar el L. A ver cuánto será.
237 por 10 a la menos 3, me estaría diciendo acá Tobías. ¿Puede ser? ¿Da eso? No sé, ya me fijo en el enunciado. Sí. Lucas también le da eso. Y en el enunciado, lo que dice el de arriba, ya han empezado. ¡Ay, Dios! Gente grande, gente grande. Sí, da eso. Bueno, listo entonces. Y ahora lo que dice el mismo problema es, bueno, ya sé la inductancia que no es la que cambia, sino lo que cambia es el capacitor. ¿Cómo hago para sintonizar el otro extremo? 540, ¿sí? Por 10 a la 3 Hz. Entonces, usando la misma ecuación, quiero saber ahora cuál es la capacitancia que tengo que poner para tener esa frecuencia. Entonces, la capacitancia, si vemos de la ecuación que hemos usado, va a ser 1 sobre 4 pi cuadrado, la frecuencia al cuadrado, y ahora dividido en el L. Ese ya pongan ustedes con el valor de el F, la frecuencia de 540 por 10 a la 3 Hz. A ver cuánto les da la capacitancia que tendrían que tener en la radio para sintonizar esa cosa. Profe, ¿cuál era la frecuencia que teníamos que considerar? Queríamos tener enunciado. 540 por 10 a la 3 Hz. Perfecto, profe, listo. A ver, ahí lo subo. 540 por 10 a la 3, que es el otro win. ¿Cuánto les saldría de capacitancia para sintonizar esa radio? 367 por 10 a la menos 11. Sí, eso da. Está ahí en el resultado del práctico. Exactamente. En el práctico, que capaz que está con picofaradio, que es lo mismo. Esto, si yo lo quiero poner como picofaradio, todavía siento, todos son lo que dice el de arriba. Así cualquiera. Voy a tener que poner 36,7 picofarad. Es lo mismo. No tiene mucha historia esto de la cuestión, es que se pasan la energía de uno al otro. ¿Sí? Y hay una frecuencia que eso ocurre. A ver si hay otro problema. No sé, ¿alguna pregunta de este? Antes que pase a otro. No, profe. A ver. Podemos hacer el 8. También es LC. Acá está clarito cómo se carga el capacitor. Fíjense, tengo un circuito donde primero está conectado el interruptor en el punto A. Entonces cuando está en el A, fíjense que se cierra este que tiene fuente, que tiene resistencia, tiene capacitor. Entonces es un circuito RC que lo que hace es cargarlo a el capacitor. ¿Sí? Acá tengo un RC y lo que hace le da la energía al capacitor. Y después saco de acá y conecto aquí, y entonces me queda el circuito LC con el capacitor que ya está cargado previamente en el RC. ¿Sí? Así que el que trae la energía acá
es el capacitor. Entonces, bueno, podemos contestar la frecuencia de oscilación. Vamos de vuelta, 1 sobre 2pi raíz de LC. A ver, no me voy a escribir todos los valores, no hace falta, porque acá tienen el L, dale borro ese si quieren, pues se está tachando, tapando ahí. Tienen el L y el C, así que me pueden decir la frecuencia rápidamente calculando. Va, ¿cuánto da la frecuencia de este circuito? $503. Bien, muy bien. 503, efectivamente. Hertz. Perfecto. Ahora vamos con la carga máxima en el capacitor. Eso fue cuando andaba el RC. Entonces, ¿se acuerdan? Capacitancia era carga sobre voltaje. Por lo tanto, la carga que trae va a ser capacitancia por voltaje. ¿Cuánto es? Tenemos capacitancia y tenemos voltaje, así que podemos sacar ahí cuánto era la carga que trae el capacitor. $1.20 por 10 a la menos 5, ¿puede ser? Acá he puesto todavía en el chat. ¿Alguno más que corrobore? ¿Sí? Bien, Camila, perfecto. Listo, esa es la carga, no tiene nada que ver con el LC, simplemente me preguntan. ¿Pero por qué me preguntan? Porque la carga esa implica que el capacitor ha guardado la energía, que es la energía que le va a pasar al inductor. Resulta ser que la energía del inductor se calculaba como un medio de la inductancia por la corriente que hay en el inductor al cuadrado. Entonces, indudablemente, la energía máxima de un inductor va a venir ¿cuándo? Cuando la corriente sea la máxima. Cuando tiene corriente máxima, la energía es máxima. ¿Y de dónde va a venir la energía que va a recibir el inductor? Del capacitor que se cargó por afuera. Y la energía del capacitor, por ejemplo, se calculaba así, como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Quiere decir que toda esta cantidad de energía es toda la energía que va a recibir el inductor, y cuando esté cargado al máximo, en el inductor va a estar la corriente máxima que nos preguntan en el punto C, la corriente máxima del inductor. Cuando recibe toda la energía del capacitor, ahí el inductor se carga al máximo, entonces en ese momento su corriente es la máxima. Entonces de acá vamos a poder calcular eso si hacemos despejamos de acá, sería esto, y a ver cuánto sería. Tenemos C, tenemos L, tenemos delta B. A ver, fíjense, acá está. El C era un microfaradio, el B era 12 voltios, y ¿qué más me falta? Y el L era 0,100 henries. Así que con esos datos, a ver cuánto será la corriente máxima que recibe en ese momento cuando está cargado del todo el inductor.
Ah, acaba de poner. 380 por 10 a la menos 2, ¿eso es lo que acaban de poner? ¿Sí, no? Estos son amperes. Bien. Entonces acá lo importante es entender que la energía se la pasa de uno al otro. Entonces, cuando toda la energía del capacitor está en el inductor, en ese momento la corriente es máxima. ¿Sí? Pero la energía va y viene. Y como no hay resistencia, ¿qué es lo que pasa? No se pierde energía en forma de calor. Entonces, cuando a mí me dice acá cuál es la energía total a los 3 segundos, es la misma energía que hay a los 10, a los 20 o al medio segundo. Es la energía que llega al circuito. O sea, si el capacitor me trae esta energía, esa energía no se va a perder y es la que va a tener el circuito en cualquier momento. ¿Sí? Porque no hay resistencia que disipe energía por el efecto Joule. Entonces, en cualquier momento, aunque esté repartida, la energía total es la que hay desde el principio. ¿Que cuánto es para este problema la energía que hay desde el principio? $720 por 10 a la menos 5. No sé, me pregunta eso, o pone el resultado ese todavía, que no sé, ya no me fijo, bueno, no me acuerdo. Sí, eso hay, sí, eso hay. Está ahí el resultado del práctico. Y estos son Joule. O sea, esa cantidad se la pasa. Toma la voz, dame la mí, digamos, están así, entre el inductor y el capacitor, pero la cantidad, esto es ideal, por supuesto. Ya hemos hecho un problema donde había una bobina que tenía resistencia, pero bueno, esto es ideal, la energía no se pierde. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, entonces indudablemente, si yo al circuito le agrego una resistencia, ¿qué va a pasar? Cuando empiece a hacer las oscilaciones, es decir, la energía pasa de un elemento al otro, ahora si tengo una resistencia vamos a tener transformación en calor. Entonces se va a ir bajando la energía a medida que voy haciendo oscilar el circuito. El circuito sigue oscilando, pero ahora va a oscilar distinto, va a estar amortiguado, se llama. ¿Por qué? Porque cada vez que hace una oscilación se pierde energía. Podría ser que la resistencia sea tan grande que no llegue a hacer ninguna oscilación, o sea, la primera vez que quiere hacer transferencia de energía a un elemento, se disipa en forma de calor. Eso se llama sobreamortiguado, ¿sí? Es decir, que no llega a ser ni una vez el intercambio porque todo se va en forma de calor. Entonces, un circuito RLC lo que hace es que se incorpora la pérdida de energía cuando está realizando las oscilaciones. Eso está muy bien explicado en el problema 10 que está hecho en video, en el aula virtual, en el Classroom, en todos lados. Así que les recomiendo que lo vean. ¿Qué pasó acá? Que se ha ido. No sé qué he hecho. Bueno, sigue por ahí. Pero vamos a hacer el problema 9, para que no quede en el tintero el tema, donde dice acá, se inician oscilaciones eléctricas en un circuito en serie que contiene capacitancia, inductancia y resistencia. Dice, si la resistencia es mucho menor que 4 sobre LC, 4 sobre LC, el valor de esa resistencia es lo que da que se vaya amortiguando, se vaya perdiendo la energía. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la amplitud de la oscilación de la corriente disminuya a 0,50% de su valor inicial? O sea, esto está oscilando. La pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar para que la corriente baje a un 50%. ¿Se entiende la idea? De lo que pregunta, por lo menos. Sí, profe. Bueno.
Entonces, si no tuviera, ¿cómo se llama? El amortiguamiento de la resistencia, la corriente en el circuito oscila, ¿sí? O sea, porque si tuviera un L y un C nada más, cuando la energía va pasando de uno al otro, la corriente también va variando. Y esa forma, la oscilación de esa corriente en un LC responde a una exponencial. Responde a una función, ¿cómo se dice? Cuando son senos y cosenos, armónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera solo LC, la carga va cambiando con un coseno de omega t. Este coseno de omega t lo que me está mostrando es que la carga máxima va variando entre la mínima y la máxima, o sea, menos la máxima y más la máxima, quiero decir, que es cuando se va cargando y descargando el capacitor del LC. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la carguita en las plaquitas se pierde porque se pierde la energía, pasa al inductor la energía, el inductor le devuelve en el sentido contrario, entonces el capacitor se carga con las placas al revés y así va y viene, las placas para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y Sí, esta profe. es una oscilación donde ustedes fíjense que nada se pierde porque el coseno va entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. El problema es ahora cuando yo pongo un RLC. En el RLC nosotros hemos dicho que la resistencia hace perder energía, entonces lo amortigua. Entonces esta ecuación se cambia y tiene que aparecer lo que se llama un factor de amortiguamiento. Es decir, lo que va regulando cuánto va bajando, ¿sí? Ese factor de amortiguamiento aparece con un exponencial, que es la siguiente, menos, estoy tratando de acordar, menos R sobre L, esperen que no me acuerdo bien, estoy mirando acá el libro. Ah, ya. Y acá aparece T sobre 2. Y el coseno de omega. Por supuesto, omega, ustedes si se acuerdan, ahí está escondida la frecuencia de oscilación. Si ustedes se acuerdan, omega era 2pi por f. ¿Sí? Entonces ahí donde dice omega, ahí está guardado el f. 2pi por f, ¿no? Sí. Creo que sí. Ya les digo, me parece que sí. No me estoy acordando bien, pero sí. Bueno. Entonces, esto que está acá, que aparece en la ecuación, esto es el amortiguamiento. ¿Está claro? Entonces, cuando no hay amortiguamiento, la carga en las placas del condensador va y viene. Va desde el máximo hasta 0, hasta menos el máximo, hasta 0, hasta más el máximo y así, oscilando. En el RLC también va oscilando, por eso sigue estando el coseno de omega t, pero cada vez que hace una oscilación se pierde un poco, entonces por eso está ese factor de amortiguamiento en la ecuación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ese factor de amortiguamiento que está presente en la carga, también va a estar presente en la corriente del circuito. O sea, tiene la misma, lo que amortigua es lo mismo ya sea para la corriente o ya sea para la carga. Entonces, en este problema me dice acá, ¿cuánto tiempo pasará antes que la amplitud de la oscilación de la corriente disminuya el 50% de su valor? ¿Sí? Entonces, si la relación para la carga se cumple para la corriente, quiere decir que esta corriente tiene que ser el 50% de la original y eso lo va a manejar este factor de amortiguamiento. Porque el coseno de omega t es lo que hace que vaya entre menos y más, nada más. Entonces no me modifica a mí
que se vaya bajando la corriente. Pero que esto sea la mitad de esto, lo modifica esto, el factor de amortiguamiento. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo de ahí puedo despejar el tiempo en que la corriente se volvió la mitad de la que había inicialmente. ¿Cómo hacemos? Con la famosa ecuación exponencial, que quedaría así, aplicando el logaritmo en ambos miembros. Si despejo el tiempo, me quedaría menos logaritmo de 0,500. No lo voy a escribir, si no se van a confundir. El logaritmo lo voy a poner al final. Me va a quedar 2L sobre R por logaritmo de 0,500. Ah, puse uno de más. ¿Qué hice? No, este era un 2. Chicos, perdón. Quiero arreglar lo que estoy escribiendo y hago peor. Vamos de vuelta. Despejemos el T. Entonces, T va a ser menos 2L sobre R logaritmo de 0,500. ¿Sí? Entonces, va de vuelta. Lo que hace que vaya bajando es el factor de amortiguamiento. Entonces, que sea la mitad es responsabilidad de ese factor de amortiguamiento que se llama, que es lo que regula que la energía va bajando, la carga va bajando, la corriente va bajando. ¿Sí? Todos bajan de la misma forma por ese amortiguamiento. Entonces, veamos en nuestro problema en qué momento ocurre que la corriente es la mitad. Donde tengo un L. No lo tengo de valor. No tengo de valor. ¿Y entonces qué contesto? Queda en función de L y de R. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es 0,500? El logaritmo de 0,500. No queda con un valor porque no tenemos ni L ni R. Bueno, entonces sale 0,69 L sobre R. Perdón, ¿y han hecho por 2 el número? Eso ahí está, justo estaban preguntando. ¿Han hecho este número es por 2 ya o no? Se olvidó de la promo. 1,38. Bueno. Bueno, 1,38, bien, bueno, está bien. Bueno, 1,39 redondeando el 1,38,6. ¿Quieren que lo redondeemos? No hay problema. Está bien redondearlo porque es lo que corresponde. Ahí está. Buenísimo. Creo que da eso. No está hecho por 2 en el... O no sé si dice por 2 en el otro. En el resultado. Bueno, así que en ese momento, cuando tengamos L y R, ahí podemos saber. Y después lo que pregunta, ¿en qué tiempo disminuye la energía al 50%? ¿Sí? Acá está el momento en que la corriente disminuye al 50%. ¿Cuál era la diferencia entre la energía y la corriente o la carga? Bueno, en la carga, veamos la carga del capacitor. ¿Sí? Tenemos la carga del capacitor. Cuando yo voy a calcular la energía, ¿qué sucede? La energía depende del cuadrado de la carga. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, si la energía depende del cuadrado de la carga,
Quiere decir que cuando la energía será, cuando yo tenga 0,500 de la energía, esto va a estar dependiendo del cuadrado de la carga, entonces la relación con la carga va a ser la raíz de 0,500. Uy, se ha amontonado. ¿Se entiende por qué? Si la energía depende del cuadrado de la carga, cuando yo vaya a ver esta relación, esta de acá, ¿sí? Yo quiero tener la mitad de la energía, y eso depende del cuadrado de la carga, en ese momento la carga va a ser la raíz de 0,500. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto es la raíz? Creo que es 0,707, algo así me parece. 0,707. Entonces, la misma relación que yo tenía antes, pero ahora voy a tener menos 2L sobre R, logaritmo de 0,707. No me la sé de memoria, sé el resultado de esto. ¿Se sabe de memoria? No. Si no, hagan raíz de 0,500 a 0,707. ¿Sí? Entonces nos va a dar otro... vos se deje de estar peleando ahí con el chat. En contados segundos será baneado. ¿Cuánto será ahora cuando el logaritmo es de 0,707 y no de 0,500? Pero lo importante es que se entienda qué es lo que pasó acá. Que la energía, yo quiero que la energía sea la mitad. ¿En qué momento la energía es la mitad? Y la energía depende del cuadrado de la carga. Entonces, si yo voy a la relación con la carga, que es la que depende de la corriente, voy a tener la raíz de 0,500 en vez de 0,500. ¿Sí? Con el 2, todo eso da 0,693. No da ese número. Ah, sí. Perdón. Sí, ya con el 2. Sí, Julián. Muy bien. Bien, sí. Así da. No es el mismo tiempo en que la corriente es la mitad, por el tema del cuadrado. Las dos cifras significativas. Ah, puesto con 2, no me he fijado, a ver. Ah, 0,69. Y él quiere banear todo. Ay. Bueno, lo que tiene que quedar claro es qué pasa en un RLC conceptualmente. Sigue oscilando, sigue pasando la energía de uno al otro, pero la presencia de la resistencia hace que la energía se vaya perdiendo a medida que oscila. Eso en oscilaciones se llaman oscilaciones amortiguadas. Va bajando la energía a medida que va oscilando. ¿De qué depende la amortiguación? Depende de este coeficiente de acá. ¿Sí? O sea, está dependiendo de R sobre 2L. Ese es el coeficiente de amortiguación. Banea todavía por chistoso, profe, son comedia. Sí, vamos a ver cómo nos llega al otro parcial, cómo llegamos. Bueno, preguntillas, chicos, sobre esto que hemos hecho. Repito, el 10 está hecho en el video, así que por eso no lo resuelvo, y ahí lo tienen paso por paso. Pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Estamos o no? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Bueno. Va a dejar la carrera, dice. Bueno, eso sería lo que teníamos para trabajar hoy. Entonces, espere que estaba grabando. Detener la grabación. Sí. Recording stopped. Ahí está. Yo tengo una comisión que va medio atrasada porque no tenía una clase, entonces grabo las clases y después se las paso para que estén al día. Bueno, eso es lo que teníamos para ver hoy entonces. A trabajar con lo que falte. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, cuidarse. Dejen el presente aquí en la